¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar el camino que habíamos iniciado sobre las vanguardias. Sé que las clases por este dispositivo, que son largas, no son realmente útiles, así que hoy vamos a hacer un rápido pantallazo por alguna de las principales vanguardias y vamos a dejar en particular una para la próxima clase, en donde vamos a poder centrarnos. Hoy la idea es, por sobre todo, ver las características formales de las vanguardias. Entonces, un rápido pantallazo del ojo, de los distintos cuadros, de las distintas expresiones artísticas, nos va a permitir tener una idea de a qué nos referimos cuando nos referimos a las vanguardias artísticas de principios de siglo y por qué motivo estas realmente fueron tan significativas. Recuerden que nosotros venimos con una definición de vanguardia que tiene que ver con esta conceptualización que ustedes habrán leído en el texto de Ana Longoni sobre la división entre ruptura y avanzada, las características que cada una de ellas tiene. Y que las vanguardias, en general, y en esto coincidían en que las viejas maneras de mirar el mundo habían caducado, ya no se podía representar el mundo no estaba ahí para ser representado, en buena medida porque ya había fotografías, y la fotografía era un elemento técnico que podía suplir mucho mejor que el pincel, pero por sobre todo porque hay unas posiciones políticas frente a esto, un rechazo a la situación imperante, y las viejas formas de ver el mundo habían caducado, no se lo puede representar, hay que figurarlo, quiere decir que hay que construirlo. Hay que buscar nuevas formas. Y en este buscar nuevas formas es donde van a estar trabajando las vanguardias. Recuerden que el supuesto fundacional, las vanguardias, es que el arte no tiene por qué estar separado de la vida. La vida y el arte son un continuo. No tiene por qué haber esta artificial separación de las que nos hablaba Weber. El artista construye con pincel el símbolo de un mundo nuevo. Y me voy a permitir un minuto para mostrar lo que era el régimen escópico o la estética normal del momento, ¿no? O sea, las vanguardias están en este momento cuando hay este tipo de sillones y ellos proponen este tipo de construcciones. Imagínense el rechazo que habrá sentido la gente acostumbrada a encontrar estas tapas de revista cuando encontraba estas otras que se proponían con una nueva forma de representar el mundo. Cuando frente a estos objetos de diseño industrial se proponen otros mucho más sencillos, mucho más limpios. Y recuerden que las vanguardias se dieron todas en un periodo muy breve y fue un periodo de mucha agitación, aunque lo que dejaron marcó todo el siglo XX. Hay distintos esquemas que tratan de mostrar las relaciones que tienen las vanguardias. Yo les voy a dejar el link para que vean este del MoMA, el anterior. Este es el original de la exposición de 1936 que hace el MoMA sobre cubismo. Y en ese catálogo tratan de mostrar las distintas influencias que tienen. Y ya como se ve en este icono diagramático, en esta infografía, realmente es complejo. Por eso es muy difícil seguir una línea lógica para tomar una vanguardia y ir diciendo, bueno, esta derivó en tal otra, y de acá se escindieron. Es medio falso todo eso. Son siempre construcciones. Pero si bien muchos artistas de las vanguardias militaron en más de una corriente, tuvieron su propia personalidad y fueron fuertemente influenciados. Era un grupo bastante significativo en cuanto a la comunicación que existía entre ellos, incluso comunicación, no necesariamente acuerdos, quiero decir cuando hablo de comunicación. Esta es la infografía que hace el MoMA para la exposición actual y muestra de una forma mucho más interesante las relaciones que se establecían en los artistas. Por favor, visiten el sitio web, es muy interesante como objeto de diseño y también es interesante ver cómo se construye estas relaciones y lo intrincado que fueron. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es un recorrido aproximado.
En el libro que estás mirando, este libro que les muestro acá, el autor Gompertz propone este recorrido. Por supuesto, esta infografía juega mucho con la idea del metro de París, y nosotros vamos a estar trabajando ahora en este periodo. Es lo que vamos a ver hoy antes de llegar a esta estación, que es la Bauhaus. Es interesante que sí observen cómo, primero, todas las vanguardias derivan de lo que hablamos la clase pasada, los grandes pintores del siglo anterior, esos genios solitarios de los que habló Gombrich, Gauguin, Sorot, Van Gogh, Cézanne, ¿no? Aunque de Sorot no habla Gombrich, pero no importa, en esta infografía lo pone, y cómo de esas derivan, por ejemplo, de Cézanne, el cubismo, cómo del cubismo hay una relación con el neoplasticismo, pero también hay una fuerte influencia con el futurismo, y todo esto se lleva hacia un movimiento muy particular que es el constructivismo. Vamos a ver por qué. Y esto finalmente, en gran medida, cuando las vanguardias terminan disolviéndose, terminan congregándose en ese lugar tan significativo para todos los que hacemos diseños, que es la Bauhaus. Pero hoy vamos a estar haciendo un corte por este sector. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Fíjense que ya en la infografía del 36 se tomaban estas mismas personas, no todos, pero tenemos a Van Gogh, a Cézanne y a Gauguin y a Sorot también dentro de esta línea, y cómo ellos influencian, por ejemplo, al fauvismo, que es el primer movimiento que vamos a ver en las vanguardias. Tengamos presente que Cézanne rompe con algo que había sido fundamental en los últimos 500 años, que era la perspectiva. Él apunta al modelado. Tenemos a Van Gogh, que es muy expresivo. Los cuadros de Van Gogh realmente tienen que ser vistos en el lugar, porque tienen volumen de tanto óleo que él usaba y tanta expresividad que se les ponía, y tanta importancia en la línea. Y en cambio, tenemos a Gauguin, que Gauguin, recuerden, se había ido de París, había abandonado a su familia, se había ido a Tahití a pintar la naturaleza y se alejó tanto que cuando volvió se lo notaba como llamó mucho la atención por su estilo, se lo consideraba como un estilo muy primitivo, un poco por las temáticas, un poco por el manejo de los colores planos. El primer movimiento que vamos a ver es el fauvismo. Algunos no lo toman dentro de las principales vanguardias. Nace en 1905, pero ya para 1911 está terminado. Lo importante es el predominio del color y expresar el sentimiento a través de una gama cromática. Los colores son muy exagerados y muchas veces no coinciden con la realidad, con el color que el objeto hubiese tenido en la realidad. Un representante significativo es Matisse, tiene una fuerte influencia de parte de Van Gogh, y los colores se van a organizar en campos independientes. Lo importante es la organización del color y el trabajo a partir del plano. Así, en este cuadro, Armonía en Rojo, pueden ustedes observar que la perspectiva no es lo significativo. Y también pueden ver cómo el papel tapiz de la pared se entremezcla con el decorado del mantel. Como no está muy delineada la figura, importa que el tono sea plano y el contraste fuertemente entre los colores. Todavía hay una reminiscencia a estos temas que los impresionistas habían tomado tan fuertemente, que eran los temas que venían de Oriente, los de Alisca Roja, por ejemplo. Y observen en esta particular pintura, las manos de las mujeres son como exageradas, no importa el delineado, el cuerpo y las piernas de ella, el pie, no importa el delineado, importa en todo caso el uso del color. Podemos también
mostrar a Marquette. Marquette sí va a derivar de Sorot y el puntillismo. O de Rhyme, que también viene de esa línea. Observen que los colores no se condicen con la realidad. Ese río rojo, ese fondo verde de los edificios. No hay una lógica en estos colores. Hay sí, una relación de los fauvistas con los expresionistas. El expresionismo es un movimiento fundamentalmente alemán, aunque tiene otros integrantes, como vamos a ir viendo, que no son solamente alemanes, como Munch. Por sobre todo el expresionismo, que realmente va a marcar fuertemente también después de la guerra a otros pintores, critica la sociedad burguesa, donde considera que el esquema de la sociedad, el culto al poder, el progreso, ese culto a la máquina y a la tecnología, cuando en un momento donde se pensaba que la tecnología y el progreso iban a seguir avanzando infinitamente, los impresionistas, los expresionistas, son lo contrario de los impresionistas, critican fuertemente todo esto, critican también el totalitarismo del Estado y piensen que estamos en un momento donde los estados se vuelven totalitarios. Estamos en una instancia previa a la Primera Guerra Mundial y de fuertes estados totalitarios. Son bastante nihilistas, hay una fuerte influencia en Nietzsche. Los límites cronológicos no son imprecisos, no es exactamente un grupo, es un nombre que se les da, y no era que todos ellos se reconocieran en sí mismos, sino que es la crítica que los termina agrupando. Hay tres momentos distintos, o tres grupos distintos dentro de los expresionistas. No nos interesa tanto seguir estas cronologías, las cronologías las podemos seguir por otros lados. Vamos a aprovechar este dispositivo, yo le voy a poner otros videos cortos que explican otras cosas, pero vamos a tomar esta división clásica, donde se los divide el primer grupo, que opera entre 1905 y 1913, como el grupo del puente, el puente entre la vieja representación y la nueva representación. El segundo grupo se va a desarrollar en Múnich y se va a dar el nombre del jinete azul, y de ahí va a surgir un personaje muy significativo que vamos a ver al final de este periodo del expresionismo, que es Kandinsky, y ya que Kandinsky va en 1910 a proponer la primer pintura abstracta y romper definitivamente con lo que es la figuración. Y el tercer grupo, que es posterior a la guerra, se llama Nueva Objetividad y es un grupo, por supuesto, desencantado con los desastres de la guerra. El noruego Munch es un personaje muy particular, está obsesionado con la enfermedad y la muerte. Dentro de este grupo, el deseo sexual y la problemática de la mujer, la angustia, la desesperación van a ser sus temáticas. Estos temas se ven fuertemente en Munch, pero la angustia, la desesperación, la enfermedad y la muerte, por sobre todo, son temáticas recurrentes dentro del grupo expresionista. De Munch, por supuesto, tenemos un cuadro que es muy famoso, que es El Grito, una obra célebre, que lo que hace es mostrar la desesperación en el momento. Munch dice que está, como lo dice el costado, está en un puente y de repente hay un grito que quiebra el silencio y ahí aparece una figura distorsionada, esta figura que está entre un ser humano y un gusano. Si ustedes observan la forma de la representación, fíjense que prácticamente esta figura es un gusano. Nos recuerda un poco lo que decía Nietzsche, ¿no? Todavía hay mucho de gusano entre nosotros, todavía falta mucho para ser humanos. Las temáticas son la soledad, la miseria, la recreación de lo prohibido, otra obra de Munch, obsesionado con la muerte. Observen este personaje, por supuesto el cadáver, todo a lo largo, pero también miren este primer plano de esta mujer cadavérica, que
quizás ya es la misma muerte, el dolor. Hay muy poca expresión y sin embargo hay soledad y tristeza en estos cuadros. Ensor va a ser otro representante, esqueletos disputándose a un ahorcado. Observe que hay una ironía morbosa en todo esto. Las temáticas sexuales. Un Cristo, pero un Cristo virado, de colores, un Cristo verde, rostros inacabados, rostros dolorosos, como los que vemos acá en Kirchner, ¿no? Estos rostros alargados, aunque en Kirchner son mucho más inexpresivos. No hay gente que se cruce con las miradas. Esta escena berlinesa, no hay nadie mirándose directamente. Hay simplemente una mirada hacia el vacío, hacia la soledad. La silografía fue una técnica muy explotada por los expresionistas, ya que se brindaba muy bien para la idea que ellos querían de los cuadros, ¿no? O sea, esas líneas fuertes, agudas, y también una reproducción mecánica. Temáticas de Cristo a partir de silografía. Recuerda, la silografía es la técnica de trabajar la madera para obtener un taco y poder repetir esos objetos varias veces. En el Jinete Azul, el arte se convierte en la expresión de lo exterior de una necesidad interior. Hay una plasmación del espíritu. En el Jinete Azul quieren sacar los sentimientos hacia afuera. La visión de todos estos grupos no va a ser distinta. En todo el expresionismo alemán siempre va a haber una visión pesimista, amarga, apocalíptica de la realidad. Va a haber un gusto por la deformación y lo grotesco, pero recuerden que están en un periodo donde todo esto ya se presiente. Es el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, surge en 1913, y en la realidad el mundo se estaba armando para eso. Esta es la tapa que da origen al grupo. El nombre es tomado medio al azar por este grupo de personajes, entre los que está Kandinsky. Bueno, ustedes pueden leerlo, nada interesante. Las figuras son creadas, no copiadas, y expresan el mundo interior subjetivo del artista. Esto es lo que uno de esos expresionistas dice: el artista expresionista no mira, no cuenta, vive, no reproduce, recrea, no encuentra, busca. Los hechos adquieren importancia en el momento en que la mano del artista, que se tiende a través, cercada, apresada, apresa lo que hay detrás. El artista ve lo humano en la prostituta y lo divino en la fábrica. Nos da la imagen íntima del objeto. El mundo ya existe, no tiene sentido una réplica de él, que es lo que decíamos antes, ¿no? Ya no es un personaje sino un hombre de veras. No es humano ni sobrehumano, solo es un hombre cobarde, valiente, valeroso. Es esta búsqueda de los hombres de tratar de superarse a sí mismo. Kandinsky había pintado en 1910 la primera acuarela abstracta. Kandinsky cuenta una anécdota sobre el hecho, que probablemente sea falsa, pero Kandinsky nos ha dejado, por suerte, 2 o 3 libros, algunos de ustedes seguramente lo conocen, de lo espiritual en el arte, o Punto y Línea sobre el plano. Dentro de los grupos de vanguardia, Kandinsky incluso va a ser de los más teóricos, por lo menos que deja escritos sobre teoría, y esto todavía lo va a trasladar más allá a la Bauhaus. Pero Kandinsky dice que en un momento entra en el taller, y cuando entra en el taller ve un trabajo suyo, sabe que es suyo porque está en su taller, pero no lo puede reconocer. Como no lo puede reconocer, se acerca, incluso todavía no lo reconoce, y cuando está casi al lado se da cuenta que era un cuadro que le había pintado, pero que estaba de costado. Y que ahí se da cuenta que las figuras ya no tienen sentido, lo que importa son los colores. Va a haber distintos participantes. A Paul Klee lo vamos a volver a ver en la Bauhaus, Marx también.
De nuevo, esto es una actitud bastante fobista, fíjese cómo cambian los colores. La Primera Guerra Mundial va a extinguir este grupo en cuanto a un grupo de representación, pero va a sobrevivir después con el nombre de Nueva Objetividad. Va a resurgir, pero va a resurgir con un pesimismo muy existencial y una actitud muy satírica que esconde el dolor que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Va a haber representaciones de la ciudad, representaciones de la desesperación, de la muerte, de nuevo escenas de la calle. Las escenas urbanas van a ser las escenas de los mutilados, las escenas de la prostituta, las escenas de el dolor de la ciudad, por así decirlo. O de la decadencia de esa sociedad que parece que no aprendió todavía. Lo interesante del expresionismo es que no es un movimiento que solo se haya limitado a la pintura, es un movimiento que atañe a las artes plásticas, en general, a la música, a la pintura, al cine. A todas las artes se vieron influenciadas por el expresionismo. Tenemos una excelente película que es El gabinete del doctor Caligari, una película en la cual, si ustedes tienen la oportunidad de verla, es fácil encontrarla en YouTube, van a ver que el decorado, el maquillaje, los personajes responden a esta característica del surrealismo, del expresionismo. Metrópoli de Fritz Lang también va a responder a este periodo, un poco más fuertemente por la temática, aunque Metrópoli fue una película que durante mucho tiempo se perdieron algunos rollos, era media incomprensible. Por suerte, últimamente, hace unos años, unas décadas, se encontraron unos rollos que permitieron reconstruir, no totalmente, pero una buena parte de la película. Me interesa leerles este término que dice: el expresionista desea sobre todo expresarse. Un expresionista rechaza la percepción inmediata y utiliza estructuras físicas complejas, impresiones e imágenes mentales que, pasadas por el alma como un filtro, lo libra de las acumulaciones sobrantes. Fíjense cómo la idea de que el artista es el filtro entre la realidad y que puede construir algo nuevo, algo más. Como decía antes, literalmente la expresión es lo contrario a la impresión. Mientras que el impresionista estaba impresionado por la realidad, el expresionista saca de adentro y crea hacia afuera. El otro movimiento que es fuertemente significativo es el cubismo. Y en el cubismo tenemos que tener presente que la influencia de Cézanne es totalmente significativa. Como les dije antes, Cézanne va a romper el canon perspectívico, va a romper con la perspectiva en Occidente, y esto que parece poca cosa es realmente significativo, porque la perspectiva había sido el canon de representación que había imperado en los últimos 500 años. Recuerden que con la instauración de la perspectiva, el burgués se vuelve el centro de la creación, y a partir de ahí surge todo un grupo, una representación ideológica muy afín a la burguesía y que se transforma en la expresión de la naturaleza, la expresión de la realidad. Cézanne no está interesado en la perspectiva, él está interesado en los volúmenes y en pintar volúmenes y formas. Picasso va a realizar un gran salto hacia la vanguardia de la pintura, va a producir una gran ruptura con el arte moderno y utiliza la arquitectura, utiliza para las bañistas la obra de Cézanne. Voy a cortar en este momento y voy a retomar directamente desde el cubismo.